familia Pajiel, nos da mucho gusto poder estar reunidos otra vez en espíritu. Queremos decirte que te extrañamos mucho, pero sabemos que estamos juntos alabando y exaltando a nuestro Dios. Así que te voy a pedir que ahí en donde estás levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, una vez más estoy aquí, bendito Dios. Estoy aquí, Señor, para ti. Estoy aquí por ti, bendito Dios. He reconocido, Señor, que tú eres grande y que no hay nada ni nadie que se te compare, Señor. Y dile al Señor: hoy quiero darte la gloria, hoy quiero darte la alabanza y la adoración solamente a ti, bendito Dios. Te adoramos y te exaltamos. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Te entronamos hoy en nuestra adoración, Jesús. Amén y amén. Acompáñanos con tus palmas ahí en donde estás. Cierra tus ojos ahí en donde estás y toma un momento para agradecerle al Cordero. Dile: gracias, Jesús, por todo lo que has hecho. Gracias por lo que hiciste, Señor. Solamente tú eres digno de recibir la alabanza y la adoración. Vamos, levanta tu voz junto conmigo y cantemos a Jesús. Solo tú eres digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, levanta tu voz. Y digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto
Cierra tus ojos ahí en donde estás y dile: Señor, tú eres mi plenitud. No quiero, Señor, estar en otro lugar en donde tú no estés, bendito Dios. Dile: Espíritu Santo, quiero tu presencia aquí. Dile: Espíritu Santo, ven y muévete como lo dijiste, Señor. Dile: hoy abro mi corazón, hoy abro mi vida para que derrames de tu gloria sobre ella. Ven, Señor, y derrama tu gloria en este lugar. Vamos, dile al Señor: Señor, ven y derrama tu gloria en este lugar. Te anhelamos, Dios. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo. Oh
Dale un fuerte aplauso a la presencia del Señor que hoy está en tu hogar. Hola familia Pajiel, estos son los anuncios de esta semana. Recuerda estar al pendiente de nuestras redes sociales. Bendiciones. Hermanos, el Señor les bendiga. Hermanos, el Ministerio de Pan y Chocolate sigue trabajando. Estamos esperando el momento oportuno para poder acercar el amor de Dios y la misericordia de Dios a los necesitados, para poder ir a los hospitales. Hermano, yo te invito a lo que tú has dispuesto en tu corazón, poder apartarlo. Apártalo, hermano. Nosotros necesitamos de la ofrenda que tú has dispuesto para poder seguir trabajando. Este ministerio se encarga de llevar alimento a los hospitales, las personas que están allí necesitadas de un alimento porque están esperando a su enfermo. En esta ocasión sabemos que la situación está difícil, pero estamos esperando el momento para poder llevar el alimento y no dejar de hacerlo. Es necesario que tú tengas en cuenta que es importante tu aportación. Llevaremos, como lo hemos hecho siempre, pan, café, tortas, agua o tal vez tamales. ¿Te acuerdas de los tamales? Así es de que ahí está el Ministerio de Pan y Chocolate. Es mejor dar que recibir. Te voy a leer una lectura bíblica en Lucas 14, versículo 13, 14. Dice la palabra de Dios: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hermano, te encargo que sigas aportando al Ministerio de Pan y Chocolate, y si quieres dar en especie este alimento, te vamos a dar un teléfono para que lo apuntes, por favor. Si tienes por ahí una hoja, un lápiz, para que lo puedas apuntar. El teléfono es 44 48 19 08 67. Hermano, estamos contigo y esperamos contar contigo también. El Ministerio de Pan y Chocolate de la Casa Pajiel sigue adelante. Dios te bendiga, hermano. Hola familia Pajiel, buenos días. El día de hoy quiero compartirte una palabra que encontramos en Mateo 15:11 y dice así: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El Ministerio de Grupos de Alcance quiere invitarte a seguir participando activamente en las reuniones virtuales que cada líder enlaza con su grupo. No dejes de buscar al Señor en este tiempo donde nos dicen que el virus, la contaminación, el peligro, el riesgo de reunirnos, nuestro corazón debe estar en todo momento firme y unido para buscar a Dios sobre todas las cosas. Participa, integra, suma a tu familia a estar enlazado con los líderes del grupo de alcance. Dios te bendice. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Les recordamos lo generosos que debemos de ser en esta época. Una muy buena manera de adorar y de dar gracias a nuestro Dios es con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. A continuación aparecerá una imagen con las opciones para dar. No olvides dar con un corazón alegre. Porque nuestra provisión viene de Dios y nunca nos dejará solos. Dios te bendiga.
Hermanos, buenas tardes, Dios te bendiga, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Seguimos viendo las parábolas de Jesús. Acabamos de tener un gran momento de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Espero que te hayas gozado, que te hayas disfrutado esta presencia, que no estés a la expectativa, que te hayas puesto en pie y hayas danzado, hayas cantado alabanzas a nuestro Dios. Gracias, porque Él es un Dios bueno y Él es un Dios justo que merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Hermano, hoy vamos a ver la parábola del buen samaritano. Esta parábola la hemos visto, yo la he visto varias ocasiones, la he oído, pero siempre tiene algo nuevo que revelarnos Dios con estas parábolas. Y cuando vemos las parábolas de Jesús, vemos que Jesús, por medio de relatos, por medio de situaciones cotidianas que él veía en ese tiempo, él daba un ejemplo y daba una enseñanza muy profunda acerca de lo que debería de ser el comportamiento ante la sociedad, y muchas de las veces qué era lo que él quería decir con estas parábolas. Es importante que pongas atención, es importante que tengas tu Biblia a la mano. Vamos a leer palabra, vamos a leer tal vez mucha palabra el día de hoy, pero creo que es importante que podamos discernir, que podamos diferenciar esta parábola para nuestras vidas y para nuestros tiempos. Hermano, vamos a ir a Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y tiene un título, dice El buen samaritano. Pero antes de esto vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que tú nos das de estar nuevamente unidos en tu presencia, buscando tu presencia, buscando tu rostro, buscando tu dirección, buscando tu palabra, y que tú seas en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra que tú tienes para nosotros en esta ocasión, y que seas tú, Señor, directamente hablando a cada persona, a cada individuo, a cada alma. En el nombre precioso de Jesús, amén. Muy bien, hermano. Lucas 10, versículo 15. El buen samaritano. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta es la lectura, hermanos, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Vamos a ir desglosando un poco sobre esta lectura, vamos a ir viendo qué es lo que
Dios, el mismo Jesús, quiere enseñarnos a través de esta lectura del buen samaritano. Y para eso, en el 25, cuando empieza y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este experto en la ley se supone, o debería de ser, que él ya debería de tener enterado qué se necesitaba para tener la vida eterna, pero lo quería probar. Pero tiene dos preguntas muy interesantes, que quiere saber qué se necesita para tener la vida eterna, pero luego después más adelante va a preguntar quién es el prójimo. Y todo esto es en base a la ley de Dios. Y él sabe la ley, conoce la ley, es intérprete de la ley, estudioso de la ley, experto en la ley, y quiere probar a Jesús para ver por dónde atraparlo y para ver qué tanto él conoce de la ley. Pero Jesús, el mismo Dios, el mismo Jesús, empieza a contestarle de una manera. Pero antes de esto, nosotros también conocemos que en la escritura, en las escrituras, no solamente este intérprete de la ley le había preguntado esta situación. Yo creo que hoy en día, amado hermano, esta es la situación y esta es la pregunta de todos como personas. Siempre queremos saber cómo le voy a hacer o qué tengo que hacer para ir al cielo, porque de eso se trata. ¿Qué tengo que hacer yo para ir al cielo, para ganarme la vida eterna? Porque sabemos todos, aunque no lo queramos creer o aunque no lo queramos suponer, pero todos sabemos que nos vamos a morir. Y lo importante, sabemos que todos queremos ir a la presencia de Dios. Y esa es la pregunta cotidiana: ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y la otra pregunta cotidiana también: ¿quién es mi prójimo? Porque en esto se basa la ley de Dios. Entonces el experto en la ley le hace esta pregunta, pero no nada más él. Anteriormente, algunos más le habían preguntado a Jesús cómo hacerle para ganar la vida eterna o tener la vida eterna. Por ejemplo, ahí mismo en Lucas 18, del 18 al 23, vamos a ver otro ejemplo de alguien que le pregunta algo semejante. Lucas 18, 23 dice la palabra de Dios: un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Otro ejemplo de alguien que le pregunta, este ejemplo que acabamos de ver es de alguien que era muy rico, pero no nada más eso, sino que tenía un lugar prominente dentro de la sociedad. Era un hombre principal, alguien importante. Y en Juan 3, del 1 al 15, también Nicodemo, cuando él empieza a platicar con Jesús sobre el nuevo nacimiento, en el versículo 9 del capítulo 3, Juan 3, 9, también Nicodemo le hace una pregunta. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El Señor Jesucristo estaba diciendo no nada más a este intérprete de la ley, ya le había dicho Nicodemo, le había dicho a varios fariseos, varios publicanos. Él estaba anunciando que él mismo, el Señor Jesucristo, era la vida eterna. Pero obviamente el intérprete de la ley quería atraparlo y quería ver qué tanto el maestro o qué tanto el Señor Jesús podía hacer con esta pregunta. Inmediatamente después, en el versículo 26, el Señor le contesta a este intérprete de la ley que debería de saber. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le pregunta al intérprete: tú eres un experto en la ley, tú debes de saber qué dice la ley para que tú tengas la vida eterna. Y le pregunta: ¿cómo lees? Y él le responde, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete mencionó los requisitos de la ley de la misma manera resumida y exacta en que Cristo lo hizo. Cristo lo hizo en el Evangelio de Mateo 22, versículo 37 al 40. Jesús dice de esta manera, Mateo 22, versículo 37 al 40. Dice Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos proviene o depende toda la ley y los profetas. Jesús le contesta con la misma ley. Le dice: tú me estás preguntando qué tengo que hacer para ganar la vida eterna. Yo te contesto que si sabe los mandamientos. Y él dice sí, y se lo recita tal cual porque él era un experto en la ley. Jesús le dice: muy bien, en el 27, ¿verdad? Dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice Jesús: bien has respondido. Le dice: haz esto y vivirás. Cuando le dice haz esto y vivirás, le vuelve a responder el Señor Jesús con la palabra que ellos ya conocían. En Levítico 18:5 nos dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, Jesús le responde le responde al intérprete de la ley que haciendo esto vivirás. Ya lo dijimos en Levítico 18:5, pero también lo refiere Ezequiel 20:11. Ahí nos dice: conoceréis mis estatutos y decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Quiere decir que el intérprete de la ley ya sabía qué tenía que hacer. Tenía que hacer la ley y con esto él viviría. Pero vamos a reflexionar un poco sobre esto. Ningún pecador puede mantener una obediencia perfecta. Esto cuando viene Jesús, esto lo empezamos a ver porque nadie desde antes que el Señor, que nuestro Dios hubiera puesto los mandamientos, cuando Él los pone, desde ese tiempo para acá, cuando llega Jesús, Él sabía perfectamente, y todos sabemos perfectamente, que nadie había cumplido obedientemente la ley a la perfección. Todos tenían de alguna manera alguna debilidad y alguna dificultad para cumplir la ley. Entonces, ningún pecador puede mantener una obediencia perfecta. Las demandas imposibles de la ley, porque la ley demandaba hacer cosas, tienen el propósito de hacernos buscar la misericordia divina. En Gálatas 3, del 10 al 13 y del 22 al 25. No lo voy a leer, Gálatas, te lo encargo que lo veas en tu casa porque es muy extenso, pero habla sobre qué hizo Cristo con la ley, que no la viene a abrogar, que no la viene a quitar, sino que Él la viene a cumplir. Y Él es el único en toda la tierra que cumple la palabra, que cumple los decretos, que cumple los mandamientos, por eso Él no tiene mancha ni pecado. Este hombre, el intérprete de la ley, debió responder con una confesión de su propia culpa y no con pretensiones de justificarse a sí mismo. Muchas de las veces nosotros queremos justificarnos porque nosotros creemos
que tenemos la verdad, que somos buenos, que conocemos mucho, que entendemos todo, que tenemos muchas cosas, pero la verdad es que no pedimos perdón y no confesamos nuestra culpa delante de Dios. Así le pasó a este intérprete de la ley. Conocía bastante, conocía mucho de la ley, pero no podía tener ese paso de decir, en verdad yo soy culpable, o sea, yo no he cumplido la ley, yo soy culpable de no cumplir la ley. Y él no podía hacerlo, porque él era un intérprete de la ley. ¿Cómo iba a quedar delante de los demás diciendo que él era un pecador como todos los demás? Él no podía hacerlo. Entonces decía, yo tengo que justificarme. Y por eso le pregunta esta grande pregunta al Señor Jesús, diciéndole, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Pero no se conformó con eso, sino que también le preguntó en el versículo 29, para poderse justificar, decir, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Ok, yo voy a amar a Dios, yo amo a Dios, yo conozco la ley, pero ¿quién es mi prójimo? La opinión prevaleciente entre los escribas y los fariseos era que el prójimo era alguien justo, y según ellos, muy malvados y pecadores, como los publicanos, las prostitutas, los gentiles y en especial los samaritanos, debían ser odiados porque eran enemigos de Dios. Y ellos sí citaban, como conocían la ley, citaban el Salmo 139, 21 y 22. El Salmo 139, 21 y 22 nos dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces ellos decían sentirse justos, sentirse los perfectos, sentirse los que ellos tenían la ley y que los demás no eran justos. Entonces aludían a este salmo para justificarse y decir que ellos sí eran justos. Entonces el prójimo debería de ser justo, debería ser igual que él, no menos que él, porque los demás que no entendían esto eran catalogados como enemigos, catalogados como pecadores, como alguien que no quería a Dios. Entonces lo que Dios quería era la perfección. Entonces ellos se sentían perfectos. Todo lo demás que estaba fuera de la perfección eran pecadores, gentiles, prostitutas y los samaritanos. Entonces dijeron, no, estos son los enemigos de Dios. Por eso le hace esta pregunta al Señor Jesucristo. Le dice, ¿quién es mi prójimo? Muy interesante todo esto que estamos viendo, porque la verdad es que la persona justa no aborrece a los pecadores con disimulo perverso, sino que más bien siente un odio justo hacia todo lo degradante y corrupto, no un odio personal y vengativo en contra de ciertos individuos o clases. El aborrecimiento piadoso se caracteriza por la tristeza compasiva ante la condición del pecador, y Jesús lo enseñó, que esa actitud debe ser atenuada por el amor genuino. Los fariseos habían elevado la hostilidad, la revancha, el odio, el pleito, ¿verdad?, inclemente hacia los malos, a la altura de una vana virtud. ¿Por qué? Porque ellos se sentían perfectos y entonces empezaron a rechazar a todos los que no eran como ellos. Entonces dijeron, estos no son como nosotros sí somos justos, nosotros sí llevamos bien a cabo la ley, nosotros somos los intérpretes de la ley, pero ellos no. Entonces metió un pleito hizo una separación, ¿verdad?, del mismo pueblo, hizo una separación entre los que eran justos, entre los que eran buenos y los que eran malos. Y entonces ahí ellos se sentían virtuosos. Yo tengo una virtud, que yo sigo la ley de Dios, que yo soy bueno, que yo soy perfecto, que tú eres malo, que tú haces esto, que tú eres pecador, un pecador cochinote, ¿verdad que sí? Entonces tú no entras en el reino de los cielos. Entonces ellos podían decir quién no y quién sí. Entonces ellos empezaron a poner hostilidad. Hostilidad es un pleito, es un problema entre la misma comunidad de los hebreos, porque ellos pertenecían al pueblo de Israel.
Entonces ellos elevan esta hostilidad, es una hostilidad inclemente hacia los malos a la altura de una virtud, ya lo comenté, a tal punto que se anulaba el segundo y más grande mandamiento. La respuesta de Jesús a este intérprete de la ley, que más bien fue como un abogado de esta práctica, es la excusa farisaica para odiar a los enemigos. Totalmente rompió este esquema de los fariseos. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a verlo en el 10:30, en el 10, sí, en el 10:30. Respondiendo Jesús dijo, empieza a relatar, ahora sí, el buen samaritano, lo que nosotros conocemos. Le dice, ¿sabes qué, fariseo? Tú dices que eres el bueno, tú dices que eres el justo, tú dices que cumple la ley, tú dices que eres el perfecto, pero ahí te va. Le dice, prepárate, porque te voy a hacer que veas tu error. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. En el versículo 30, para entender esto, el traslado o el camino que este hombre caminaba lo describen como un camino abrupto y truculento. Los estudiosos, a los que han visto todo este tipo de situaciones de la Biblia y se ha investigado, había un camino truculento y arriesgado de unos 1000 metros a lo largo de 27 kilómetros. O sea, tenías que caminar 27 kilómetros, pero entre unos 1000 metros, esta sección del camino se reconocía porque siempre estaba presente o infestada de ladrones y de peligros. Entonces, casi que sabías que si ibas por ese camino, probablemente te iban a robar o te iban a maltratar, a golpear, tenías que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces este hombre, ¿sí?, pasa por ahí. Y aconteció que descendió un sacerdote, en el versículo 31, vamos en el 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Todos sabían que ese camino era peligroso y pasa un sacerdote, lo ve a este hombre que lo asaltaron, lo ultrajaron, lo golpearon y está tirado, está en el suelo y dice, pues lo veo, pero yo me paso de largo. 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita era una persona que ayudaba en el templo de los sacerdotes o a los sacerdotes con las labores. No, sí es cierto que era parte de la tribu de Leví, pero era el que ayudaba en las labores en el templo con los sacerdotes. Entonces, este que ayudaba en las labores del templo a los sacerdotes también pasa, lo ve, pero ¿qué dice la palabra? Que pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, ¿sí?, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, ¿sí? El samaritano era una persona inusual, o era muy inusual que un samaritano anduviera por este camino, porque el samaritano mismo no solo se arriesgaba a ser atacado por los ladrones, sino también a ser tratado con hostilidad por otros viajeros. O sea, los samaritanos no eran queridos por el pueblo del sur, ¿sí? Se dividió el pueblo del norte y el pueblo del sur dentro del mismo pueblo hebreo, el mismo pueblo de Israel. Entonces Israel y Judá se dividieron. Entonces los samaritanos tenían que pasar, pero no se arriesgaban a pasar por ahí porque sabían que iban a ser tal vez ultrajados o tal vez robados o golpeados. Pero aún así, este samaritano ahí iba, ¿sí? Les está diciendo esto al intérprete de la ley. Pero él sí pasa, va el samaritano, viene, se acerca a él y él es movido a misericordia. Y acercándose, versículo 34, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El aceite y vino, es muy probable que la mayoría de los viajeros, como ya sabían de esa sección, los llevaran en pequeñas cantidades, como una especie de primeros auxilios, porque si ya sabes que te van a golpear, pues tienes que prepararte, ¿verdad? Dices, pues me voy a llevar mi botiquín porque ahí seguro que me van a
va a pasar algo. El vino era un antiséptico, ¿sí? Algo que lo utilizaban los viajeros por si los llegaban a golpear, con eso se limpiaban, sanaban las heridas, se limpiaban como un antiséptico, ¿verdad? Como hoy podemos verlo con las heridas. Y el aceite ayudaba a mitigar y sanar las heridas, cubría la herida con el aceite. Entonces, esto es lo que hace este samaritano, ¿verdad? Él lo venda, ¿sí? Venda sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Muy bien, dice 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Muy bien, es decir, que los 2 denarios son el pago de 2 días de trabajo. Quizá esto era suficiente para la estadía del hombre hasta que se recuperara del todo. Versículo 36. Viene la pregunta, esto es bien interesante que lo notes porque ¿quién fue el que preguntó? El intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí Cristo se la revierte, le revira la pregunta y le dice, ¿quién le está preguntando ahora? Cristo le pregunta ahora al que preguntó. Ahora tú dime, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Le está diciendo, tú me estás preguntando quién es el prójimo. Con lo que yo te estoy diciendo, dime tú quién es el prójimo. ¿Sí? Aquí se queda en una trampa el intérprete de la ley, porque él esperaba, ¿sí?, que alguien demostrara quién era el prójimo, los demás demostraran quién era el prójimo, Jesús demostrara quién es ese prójimo. Pero la respuesta de Jesús deja en claro que cada uno tiene la responsabilidad de ser buen prójimo, en especial con aquellos que padecen de alguna necesidad. Interesante. Tiene que contestar el intérprete. Dice 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le está diciendo, increíble esta respuesta, le está diciendo, intérprete de la ley que tú conoces, ¿sí?, no la puedes cumplir, ¿sí?, no la puedes obedecer totalmente, porque no eres perfecto, ¿sí?, porque tú no eres bueno. Porque el único bueno es Dios, ¿sí? Porque ni Jesús decía que Él era bueno. Dice, yo no soy bueno. ¿Quién te dijo que yo soy bueno? Solamente Dios, mi Padre, es bueno. Y Él se sentía bueno. Él sentía que Él tenía una virtud, ¿verdad? Que Él era el bueno, que Él era alguien especial, era alguien justo. Pero delante de Jesús le cambia totalmente el panorama, le cambia totalmente la perspectiva, le cambia totalmente la forma de ver las cosas al propio intérprete, que lo hace que diga que el que tiene misericordia, ese es el prójimo, ¿sí? Y entonces ahí él entra en un choque, este intérprete, porque entonces el prójimo son todos los samaritanos, son todas las prostitutas, son todos los publicanos, son todos los pecadores, ¿sí? Y él se queda, yo me quiero poner en el lugar del intérprete y yo creo que se queda como en shock, caray, ¿qué dije? Está diciendo y afirmando, ¿sí?, que todos los demás, ¿sí?, son llamados a misericordia si él es un buen prójimo. Ahora, ¿quién es el prójimo? Esa es la pregunta. ¿Quién es el prójimo? Te tengo una respuesta increíble, hermano, que yo acabo de descubrir. No sé si tú ya te diste cuenta, pero el prójimo eres tú. El prójimo eres tú. Porque estamos buscando hacia afuera, estamos buscando quién es el prójimo, porque lo hemos visto y lo hemos experimentado, ¿verdad? Que dicen, no, el prójimo es el más próximo, es el que está a un lado, es el que es mi esposa, es mi hijo, es mi vecino, es el que está ahí en el trabajo, es cuando voy en el camión es el que está a un lado de mí. ¿Qué crees? Que el prójimo eres tú. Por eso Jesús le dice, tú tienes que ser un buen prójimo. Es responsabilidad de cada uno ser un buen
prójimo. El prójimo eres tú. ¿Por qué esto es tan interesante? Porque el prójimo no era el samaritano, ¿sí? El samaritano estaba tirado con heridas, estaba sufriendo, él no podía ver quién lo iba a poder ayudar, él estaba esperando a alguien que lo ayudara y necesitaba ayuda, ¿sí? Pasa el sacerdote, pasa el levita, ¿sí? Pero el buen prójimo, ¿sí? El buen samaritano, ¿sí? No es más que la persona que vino y ayudó a ese samaritano, ¿sí? A esa persona que estaba ahí tirada en el suelo pidiendo ayuda. El prójimo eres tú, ¿sí? Porque cada que tú te acercas, si yo ahorita me acercara contigo cerca, que estamos, hermanos, estamos extrañando la cercanía, ¿verdad que sí? Cuando yo me acerco a ti, yo soy tu prójimo, ¿sí? Pero yo soy el prójimo. Entonces yo tengo que comportarme como un buen prójimo. Si yo estoy viendo, ¿quién ve la necesidad de los demás? Yo soy el que veo la necesidad de los demás. Y si yo no hago nada por los demás, yo no soy un buen prójimo. Entonces yo no estoy amándome ni a mí mismo, ni estoy amando al prójimo, ni estoy amando a Dios, porque ni yo puedo hacer nada por los demás. Entonces yo tengo que ser un buen prójimo. Es mi responsabilidad ser un buen prójimo. Cuando me acerco, cuando tengo la cercanía, la proximidad hacia las personas y veo la necesidad de las personas, yo tengo que actuar en base a la necesidad de esas personas. Ahora, hermano, esto viene algo que quiero que pongas mucha atención en esto. Hasta aquí pudiera ser que es la parábola. ¿Sabes qué descubrimos? Que el prójimo soy yo, no es la persona, porque cuando yo me acerco al chofer del camión, yo soy el prójimo del chofer. Cuando yo me acerco a donde están cobrando en la caja de la horrera, a la cajera, yo soy el prójimo de la caja de la horrera, o de la cajera de la horrera, perdón, ¿sí? Cuando yo estoy acercándome a las personas, yo soy el prójimo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de que nosotros tengamos misericordia hacia los demás. Es lo que le está diciendo Jesús: tú tienes que tener misericordia hacia los demás, ¿sí? Ahora, vamos viendo que esto, hermano, esto está tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y yo recuerdo que Jesús es mi buen pastor y nada me faltará. Ahora, vamos un poquito a ver otro panorama de esta parábola, donde Jesús es el que viene y ve a la persona tirada, herida, ¿sí? Y nadie la está ayudando. ¿Cuántas de las veces nosotros, ¿sí?, nos sentimos así? Heridos, lastimados, ofendidos, pero no con heridas físicas, sino con heridas emocionales. Tenemos heridas emocionales y queremos, nos sentimos, yo creo que peor que si nos hubieran golpeado, peor que si nos hubieran tirado en el suelo, peor que si nos hubieran robado. Nos robaron la paz, nos robaron la tranquilidad, nos robaron el amor, nos robaron el estar bien con nuestra familia. Alguien nos robó y nos lastimó y estamos heridos emocionalmente, ¿sí? Esta emoción que nosotros tenemos, necesitamos que alguien nos ayude y que alguien nos salve, porque estamos tirados, no nos podemos levantar, tenemos depresión, tenemos situaciones difíciles, y entonces viene el médico de médicos, viene con su amor, viene y nos venda nuestras heridas, pero no una herida física nomás, sino una herida emocional, una herida del corazón, una herida que tú tienes muy profunda, que no la puedes decir, no la puedes externar, que tal vez tienes hasta coraje, tienes coraje con las situaciones. Tú dices, esto es una injusticia. Claro que esto es una injusticia, y también Cristo Jesús padeció una injusticia, por eso muere en un madero, porque eso era una injusticia, que Cristo muriera en una cruz como maldito. Pero Él, haciendo esa injusticia, vino a salvarte a ti y a mí de esa condición, de esa herida emocional. Viene a vendar tu herida, viene a ponerte aceite, viene a ponerte vino, y entonces todo esto conjuga, hermano, todo esto concuerda. Cristo es el que viene y te rescata. Si Él no viene y te rescata, no va a venir el sacerdote,
no va a venir el levita, van a pasar muchos delante de ti y no van a ser quien te va a rescatar más que Cristo Jesús es el que te va a venir a rescatar. Entonces, Cristo Jesús es la vida eterna. Si tú tienes a Cristo Jesús, tienes la vida eterna. Y si tienes a Cristo Jesús como próximo, Él es tu prójimo, debería ser el que está contigo todo el tiempo, que esté contigo cerca de ti, que esté contigo aproximándote a ti, la presencia de Dios en tu vida. Él es tu prójimo. Hermano, esto es algo sorprendente, es algo de verdad que a mí me da mucho gozo. Ahora, en estos tiempos que estamos batallando, ¿sí?, que estamos viendo que los médicos sanan a los enfermos, estamos viendo que la gente necesita de un médico, pero ¿cuánta gente necesita de ese médico que es Jesús para sanar sus heridas emocionales, sus sentimientos, sus emociones? Necesita a ese médico que es Jesús, necesitamos a ese médico. Y nos ponemos en la posición del intérprete de la ley. Empezaron a salir muchos sabios. Y yo soy sabio, yo sé de dónde viene esta enfermedad, yo sé esto, yo sé lo otro. Y entonces la sociedad empezó a tener ciertas ideologías y ciertas ramas, ¿verdad? Y cada quien quiso poner e interpretar su ideología, decir, no, es que, por ejemplo, los feministas, todos los movimientos sociales que ha habido, cada quien quiere imponer su ideología, imponer su idea sobre todos los demás. Ahora yo te voy a decir una cosa, hermano. La raza humana es una cosa increíble. Tú date cuenta a tu alrededor, ¿sí? Por ejemplo, los peces, los animales, lo que tú veas a tu alrededor, la comunidad de peces de una misma especie no se lastiman entre sí. La comunidad de animalitos de una misma especie que tú conozcas, pajaritos o perros, no sé, que tú conozcas, no se lastiman entre sí, a menos que tú les enseñes a que ellos lo hacen por necesidad, pero no se lastiman entre su comunidad. Pero ¿qué crees? Que la raza humana sí. La raza humana dice, no, pues es que tú eres esto y por esto tú no te juntas conmigo, tú eres esto. Empezamos a etiquetar y a clasificar a la sociedad de muchas maneras. Y entonces nos empezamos a meter en una burbuja como de que yo lo sé todo, yo soy el perfecto, yo tengo a Dios, tú no lo tienes, tú ya te amolaste. Estamos casi que igual que el intérprete de la ley en estas circunstancias. Y luego le decimos al médico, ¿verdad? Los médicos son los que me están contaminando, etcétera, etcétera, ¿sí? Y empezamos a poner hostilidad en nuestra misma comunidad, en nuestra misma familia, empezamos a poner pleito entre nosotros. ¿Por qué? Porque queremos sernos muy sabios. Somos los sabios, somos los perfectos, cuando la sabiduría proviene de Dios. Y aquí Dios nos está diciendo, es mejor la misericordia. Si te vas al capítulo 10 del versículo 21, antes del buen samaritano, donde Jesús se regocija, esto está precioso, porque dice, versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? No les está hablando de los milagros, no les está hablando, tú ya viste un milagro, tú ya oíste mi palabra. Les está diciendo, bienaventurado tú que estás conmigo y que ves. O sea, le está diciendo, casi que yo veo a Jesús diciéndole, me estás viendo a mí, porque muchos no me van a ver, y me estás oyendo a mí, que yo soy a quien Dios le ha entregado todo, y yo no voy a revelar a alguien quién es Dios, sino solamente por mí. Yo le voy a revelar a esa persona
quién es Dios, quién es mi papá, porque todo me lo ha entregado a mí. Y él se regocija y dice, es como que, ¿qué crees? Que todo Dios me lo está dando a mí, aún el que pueda llegar al cielo, aún el que pueda estar con mi papá. Dios me lo entregó, mi papá me entregó todo a mí y me regocijo. ¿Por qué? Porque soy yo, Jesús, y muchos quisieran estar conmigo, muchos quisieran verme hablar y no lo van a poder ver, no lo pudieron ver. Pero tú, discípulo, le dice, tú, discípulo, lo que estás viendo, mi cuerpo, mi carne, este ser que estás viendo, soy yo el que tiene la vida eterna, el que tiene la oportunidad de que tú conozcas a Dios. Y entonces todo esto tiene mucho significado, porque es lo que le está diciendo al intérprete. ¿Sabes qué? Ya no es por la ley, es cierto que se debe de cumplir la ley, pero es más por misericordia que ahora tú vas a conocer al Padre Celestial. Y Jesús le está diciendo, es por misericordia. Y entonces quita todos los esquemas sociales, dice, ¿sabes qué? Si tú dices que este es malo, si tú dices que este es bueno, ¿quién te puso a ti por juez? ¿Sí? Porque tú te consideras justo, te consideras juez. ¿Y cómo estamos ahora en estos tiempos? Así. ¿Sabes qué? Tú no te pusiste la máscara, la mascarilla, y le estás diciendo, tú me vas a contagiar, tú tienes el contagio, tú no haces lo que debe de ordenar. La responsabilidad es personal. La responsabilidad es personal. Y entonces necesitamos de ese médico, pero para que tú sanes tus heridas. Y somos muy criticones, hermano. Tal vez tú ahorita me estás criticando, ¿qué está diciendo el hermano? Ya no lo entendí. Tal vez me estás criticando de muchas formas. Pero lo más importante de esta palabra es que tú seas un buen prójimo, que tengas misericordia. Y yo he oído comentarios, ¿verdad?, que dicen, asaltaron a una muchacha, la vi que le estaban asaltando ahí, vámonos. Nada, no hice nada, ni le hablé a la policía, ni confronté a los que estaban golpeando, nada. Oye, que estaban ahí golpeando a un chavo, vámonos, súbete, déjalo, ¿sabe qué? A lo mejor andan mal los pasos, pero no hacemos nada, ¿sí? Y entonces, aquí vuelve a relucir que nosotros tenemos que tener misericordia hacia los demás. Y se ha perdido eso. Ahorita cada quien, pues si tú tienes un problema, ahí te arreglas. Si tú tienes una necesidad, ahí te arreglas. Si tú no tienes trabajo, ahí te arreglas. Si tú no tienes para comer hoy, ahí te arreglas, ¿sí? Y se ha perdido la misericordia. Dios quiere que volvamos a tener misericordia unos por otros. Es increíble cómo nosotros ponemos etiquetas a la gente, a la humanidad, y en base a esas etiquetas nosotros desechamos, quitamos, ponemos, asumimos de acuerdo a nuestra manera de pensar y de actuar. Cuando Jesús dice, ¿sabes qué? Era un samaritano el que estaba tirado, ¿sí? O tal vez un pecador, o tal vez un comerciante, o tal vez no lo sé, nomás dice que un hombre ahí estaba tirado, ¿sí? Y Jesús viene y lo rescata. A mí el Señor Jesucristo me rescató, porque yo tenía mucha necesidad de Dios. Me sentía solo, me sentía abandonado, me sentía triste, me sentía decepcionado, me sentía amargado, me sentía sin fuerzas, me sentía decepcionado, me sentía de muchas maneras, pero nadie me podía rescatar más que Cristo. Él viene, sana mis heridas, ¿sí? Sana mis heridas, pone aceite en mi vida, que es el símbolo del Espíritu Santo, y me da vida. Él es la vida eterna. Yo te quiero dejar con estos versículos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces viene a salvarte a ti. Si tú te sientes perdido, si tú no te sientes querido, si no, tú te sientes desechado, si tú te sientes el feo de la casa, ¿sabes qué? Dios viene a salvarte a ti. Lucas 5:31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 15:4-7, ¿qué hombre de ustedes o qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y no solo eso,
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Para que el Señor se acerque a ti, para que el Señor te sane, para que el Señor sane tu herida, tiene que haber un arrepentimiento genuino de parte tuya. En el hijo pródigo, ahí mismo en Lucas 15, 31 al 32, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú ves al borrachito, ¿verdad? Dices: ay, ¿a poco se va a hacer cristiano? Cuando Jesús lo rescata, dice: es necesario que hagamos una fiesta, porque ese borrachito, ¿sí?, viene a ser parte ahora del reino de Dios, viene a ser parte, porque ese que robaba viene a ser parte, porque ese que nadie quería viene a ser parte por pura misericordia de Dios, no por lo que él hacía o no hacía. Y nosotros empezamos a etiquetar a las personas y a criticarles. Hermano, espero que esta bendición llegue a tu vida, que toque tu corazón. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo te quiero invitar en esta tarde, antes de cerrar, te quiero decir que todo este pasaje de la parábola de el buen samaritano a mí me ha impactado muchísimo. Espero que ahí en tu casa, en tu hogar, sea de esta misma manera, que te impacte, y que en este tiempo de necesidad, hay mucha necesidad, tú puedas ayudar aún al que no viene al templo, que tú puedas ayudar al vecino, puedas ayudar al de la tienda, puedes ayudar a alguien más, ¿sí?, que no estés etiquetando y no digas: es que ese no, al contrario, vamos a ser responsables con nuestro prójimo, o sea, que yo soy el prójimo y tengo que mostrar ese amor hacia los demás. Hermano, yo te invito en esta tarde que tú, Señor, si tienes alguna herida emocional, que tú la traigas a los pies de Cristo, porque Él es el que te va a sanar. Yo te pido en el nombre de Jesús que si te sientes solo, que si te sientes triste, que si sientes depresión, que si sientes decepción, que si tienes un problema que no lo puedes decir, que si estás batallando hasta contigo mismo, que tú te acerques a esta oportunidad que Dios te está dando, que te acerques a Cristo, que te arrepientas primeramente de estar criticando, de estar juzgando, de estar queriendo imponer, de creernos que somos los mejores, de creernos que tenemos la mejor solución, de creernos que somos los sabios, de creernos que sabemos todo cuando no sabemos nada o poco sabemos. Padre, yo te ruego que tú ayudes a las personas que nos están viendo, que las atraigas tú con tu Espíritu Santo, para que si en estos momentos sientes que tu papá no te escucha, sientes que hay un distanciamiento entre tú y tu papá, sientes que hay un problema emocional entre él, sientes que hubo un grito o una cosa que te dañó en tu corazón, te acerques en este instante a la presencia de Dios y podamos pedirle al Señor misericordia para que Él te pueda sanar tu herida, pueda sanar, y Él venga, te vende y te dé ese aliciente que te va a dar la vida eterna, que te va a dar gozo, que te va a dar plenitud. Yo me siento como decíamos ahorita, yo siento que Jesús me levantó. Era su oveja, ¿verdad? Estaba tirada en el suelo y Él me levanta, me sube a sus hombros y se carga conmigo, me lleva y me cuida. Y esto es muy semejante a lo que le pasó a esta persona que está tirada. Llega, lo carga, lo lleva al mesón, paga, ¿sí?, paga para que lo cuiden, pero hay algo interesante, dice que va a regresar. No dice que hasta ahí acabó la historia. Y sabes una cosa, Cristo viene pronto y va a regresar. Si tú eres el afortunado como yo, de esa oveja que Cristo te levantó y te sanó tu herida, y hay gozo, y hay júbilo, créeme que también va a cumplir y va a regresar
porque no ha acabado de hacer las cosas que tiene que hacer contigo. Viene a asegurarse de que en verdad tú estás bien y Él provee todas tus necesidades. Por eso dice, el Señor es mi pastor en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, y si es nada me faltará, nada me va a faltar, porque tengo quien pagó por mí. ¿Te acuerdas que en esta parábola el que levanta al que está herido le dice, aquí te dejo estos 2 denarios? Es porque ya los pagó. Cristo ya pagó por tu vida con la sangre, con su vida, para que tú seas y tengas la vida eterna. Entonces yo te pido nuevamente que te acerques. Ahorita vamos a hacer una oración por sanidad. Acércate a la presencia de Dios. Te pido que lo hagas muy sinceramente, muy honestamente, delante de Dios. Derrames tu corazón delante de Él. Padre, en esta hora ponemos nuestras vidas y yo te pido, Señor, que tú traigas una bendición sobre todos aquellos que están padeciendo enfermedad emocional, Señor, enfermedad física, enfermedad, Señor, que trae, Señor, dificultad. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, sanidad para estas personas, Padre, porque yo sé que tú eres el que sanas, tú eres el médico de médicos y lo acabamos de ver, lo acabamos de constatar. Yo te pido y te ruego, Señor, no porque sea perfecto, porque también tú me has rescatado, porque también tú me has sanado, y yo quiero, Señor, que tú traigas esa sanidad a muchas más personas. Como tú, mi Cristo Jesús, muriste en esa cruz, yo te pido en esta tarde, Señor, por cada una de estas personas que están padeciendo dificultad para poder relacionarse, dificultad en sus emociones. Padre, sánales en el nombre precioso de Jesús. Yo te pido, Señor, que tu sangre preciosa esté sobre sus vidas y que tú les des aliento de vida y no de muerte, Padre. Que tú les hagas recordar que tú eres el Cristo de la gloria, que tú eres el Señor, que tú eres el médico de médicos, que tú eres el proveedor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Padre, levanta al enfermo, Señor, levanta al caído, quita toda enfermedad, quita toda incertidumbre, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú traigas sanidad a cada uno, Señor, y que tú, Señor, vendes toda herida, Señor, en esta hora, Señor. Te pido, Señor, para que tú, Señor, sanes toda herida emocional, Señor, toda situación de dolor, Señor, que ha venido a sus vidas, Padre. Toda soledad sea quitada en el nombre de Jesús. Toda incertidumbre sea rota en el nombre de Jesús. Todo ataque del enemigo, de Satanás, el diablo que quiera robar, Señor, la paz, la tranquilidad, el amor, el gozo en la familia, sea roto en el nombre de Cristo Jesús y traigas tu sanidad, traigas tu, Señor, bendición a los hogares. En el nombre precioso de Jesús, trae sanidad, Señor, en estos tiempos difíciles. Y también, Señor, trae la provisión, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios que provee. Gracias, Padre, pero sobre todo, Señor, que haya arrepentimiento. Vas a decir conmigo, yo me arrepiento de haber hecho juicio sobre los demás. Yo me arrepiento de no haber tomado en cuenta tu sacrificio por mí en la cruz del Calvario. Y te recibo en esta tarde como mi Señor, como mi Salvador, como mi pastor, como mi médico, como mi abogado, como mi todo en mi vida, y que tú eres y serás la vida eterna para mí. Gracias, Jesús, por haberme permitido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Te doy gracias y que muchos más puedan acercarse a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios te bendiga. Te amamos, te extrañamos, ya queremos abrazarte, queremos darte un buen abrazo. No lo podemos hacer, estamos siendo obedientes a las autoridades. Síguelo haciendo, síguelo. Si tienes la oportunidad de quedarte en casa, quédate en casa, y quédate en casa, Pajiel. Si tienes la oportunidad de ver más conferencias o prédicas en otro lado, yo te recomiendo que te quedes en casa, Pajiel, porque Pajiel te ama y esta es tu casa. Hermano, quédate en casa, Pajiel. Yo te amo en el amor del Señor y recibe un saludo de nuestro pastor Marco Antonio Torres. Bendiciones, nos vemos para la próxima.